Dale. Hermanos, tengan todos ustedes un buen día. Vamos a comenzar con el seminario. Si hay fecha para el retorno de Cristo. Vamos a comenzar con el seminario número 10. Vamos a hacer una oración antes de comenzar para que Dios nos guíe con su Santo Espíritu. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Te queremos pedir, Padre Santo, que nos derrames tu Espíritu Santo, que nos des concentración y discernimiento para poder comprender el tema que vamos a tocar en el día de hoy. Señor, ayúdanos por favor a seguir en esta lucha. Ayúdanos a ser perseverantes, Señor, en esta vida. Te damos gracias por este hermoso día que nos das y perdona nuestros pecados también. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a ver la parte número 10 del seminario, si hay fecha para el retorno de Cristo. En esta parte vamos a seguir explicando el tema acerca de no poner fechas, ¿no? La cita de Elena de White en el que menciona que no podemos poner fechas. Vamos a seguir explicando estas citas en su contexto, ¿ok? Vamos entonces. El día de hoy vamos a ver el caso de A.W. Stanton. A.W. Stanton fue un señor que también estaba poniendo fechas, estaba estableciendo fechas para la venida de Cristo. Vamos a ver su historia, vamos a ver cuál era su argumento, vamos a ver en qué año decía el señor Stanton que Cristo vendría por segunda vez. Vamos al libro que se titula Mensajera del Señor. Obviamente, la autora es Ellen White. Vamos al capítulo 21 que se titula Disidentes de adentro y de afuera. En la página 231, obviamente, de la versión digital, ¿no? ¿Qué dice en este capítulo? Dice, Stanton en Montana. Mientras Elena de White estaba en Australia, A.W. Stanton, un inquieto laico de Montana, publicó una compilación de las declaraciones de la señora White que parecían respaldar su posición de que la iglesia adventista había apostatado y se había convertido en Babilonia. Llegó a la conclusión de que era tiempo de dejar de apoyar financieramente a la iglesia organizada y salir de ella. Es decir, Elena de White obviamente habla sobre el tema de la apostasía, sobre el tema de Babilonia. ¿Y qué es lo que hizo el señor Stanton? Recopiló las citas de Elena, solo las citas, no el contexto. Recopiló las citas de Elena a su conveniencia para decir que la iglesia adventista era Babilonia. O sea, eso es lo malo, cuando uno comienza a recopilar citas de acá, de allá, de acá, de allá, pero no ve todo el contexto, bueno, te va a dar, corre ese riesgo de tener una mala interpretación de las cosas. Vamos a seguir leyendo. Además, Stanton había enviado un intermediario a Elena de White en Australia con la esperanza de obtener su apoyo. Podría haber ahorrado su dinero, dice, porque ella ya había escrito sus comentarios a Stanton el 23 de marzo de 1893. Es decir, en ese tiempo, Elena de White estaba en Australia y Stanton había enviado a alguien a Australia para comentarle a Elena de White sobre lo que Stanton estaba haciendo, pensando que Stanton tendría el apoyo de Elena, ¿no? Miren, 1893. Su repaso de la enseñanza bíblica respecto a lo que Juan el Revelador quiso decir por Babilonia era sencillo y convincente. Elena de White escribió con franqueza, si usted está enseñando que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, está equivocado, le dice Elena de White a este señor Stanton. Dios no le ha dado ningún mensaje tal para compartir. Presumo que algunos puedan engañarse por su mensaje, porque están llenos de curiosidad y deseo de alguna cosa nueva. Stanton, ¿qué es lo que decía? Que la iglesia adventista era Babilonia. Elena de White le dijo que no es Babilonia. Bueno, en otro escrito, Elena de White dice que es la hermana de la caída Babilonia, que va por ahí. Bueno, sigamos. Dice, adicionalmente, ella escribió 4 artículos para la Review, titulados La iglesia remanente no es Babilonia. En esta serie de artículos, la señora White expresó claramente su congoja por aquellos que tomaban selecciones de sus escritos, haciéndolos aparecer como que estaban respaldando la posición particular del compilador.
Ella escribió: al tomarse libertades injustificables, han presentado al pueblo una teoría que es de carácter engañoso y destructivo. En tiempos pasados, muchos otros han hecho esto mismo, haciendo parecer que los testimonios sostenían posiciones insostenibles y falsas. El consejo escrito de Elena de White detuvo el movimiento de Stanton tan rápidamente como se había desarrollado. Es decir, Stanton estaba en su escrito, en su manifestación, en su movimiento, Stanton estaba liderando a un grupo de personas y estaba diciendo que la iglesia adventista era Babilonia en su época, en 1893, más o menos. Estaba diciendo que la iglesia adventista era Babilonia y Elena de White dijo, no, no es Babilonia. Y Stanton manda a una persona, o sea, Stanton le pagó el pasaje a una persona para que vaya a Australia para comentarle a Elena de White sobre lo que se estaba haciendo. Y Elena de White obviamente no aprobó eso, ¿no? Vamos a otro libro. Como siempre, estamos armando el rompecabezas y tenemos que buscar diferente material bibliográfico para poder tener una historia contundente, ¿no? Vamos a otro libro que se titula Elena de White, Mujer de Visión. Vamos al capítulo 22, que se titula La obra médico misionera, página 449. Todas estas, las páginas obviamente concuerdan con la versión digital que yo se los voy a mandar al grupo, ¿no? Dice, el día antes de que iniciase el campestre de Nueva Zelanda en abril de 1893, Elena de White dirigió una carta a un señor que se llamaba Stanton, ese era su apellido, en Norteamérica, que había comenzado a enseñar que la iglesia adventista del séptimo día, debido a la apostasía, se había convertido en Babilonia. Ella escribió: apreciado hermano Stanton, le dice Elena de White a este señor, le dirijo unas pocas líneas. No estoy de acuerdo con la posición que usted ha tomado, porque el Señor me ha mostrado que los que están en error tomarán precisamente tales posiciones. Pablo nos ha dado una advertencia a este efecto. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esa es la carta que Elena de White le manda a este hermano Stanton, diciéndole, oye, estás equivocado, no estés hablando de esa manera, no estés diciendo que la iglesia adventista es Babilonia. Cabe señalar, hermanos, que todo hay que entenderlo en el contexto, en la época. Claro, en la época de Elena de White, a la iglesia adventista no era Babilonia. Todavía, de cierta manera, todavía mantenía las doctrinas que se deben mantener, ¿no? Aunque habían rechazado en muchos puntos el tema de la justificación por la fe que presentó A.T. Jones y Wagoner, aunque rechazaron muchos puntos sobre este tema de la justificación por la fe que habían tenido en 1888, todavía Dios le había dado una oportunidad a la iglesia adventista en ese momento. Porque en otro escrito, Elena de White dice que la iglesia adventista corría el riesgo de ser la hermana de la caída de Babilonia. Y hoy en día podemos ver que esa profecía se está cumpliendo. Hay un libro que yo les voy a recomendar que se llama así, La iglesia remanente no es Babilonia. Así se titula el libro. En ese libro te mencionan sobre los acuerdos que estaba haciendo la iglesia adventista desde los años 1950, 1945, 1950. ¿Con quién? Con el Vaticano. Una serie de acuerdos que llega hasta el año 1899 más o menos. ¿Ah? Entonces, cada cosa en su contexto, hay que entender eso. Bueno, sigamos, esto era un paréntesis, sigamos. Dice, mi hermano, me entero que usted está tomando la posición de que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia y que todos los que se salvarían deben salir de ella. Usted no es el único hombre a quien el enemigo ha engañado en este asunto. Durante los últimos 40 años se ha levantado un hombre tras otro, sosteniendo que el Señor lo ha enviado con el mismo mensaje. Pero permítame decirle que este mensaje que usted está proclamando es un mensaje de engaños satánicos, ideado para crear confusión entre las iglesias. Mi hermano, usted ciertamente está despistado. Al escribirle muy seriamente, tocó varios puntos. No procure interpretar cuáles son los puntos que Stanton tenía. Uno, dice, ¿no? No procure interpretar mal y tergiversar y pervertir los testimonios para fundamentar cualquiera de esos mensajes erróneos. Es decir, Stanton estaba usando los escritos de Elena de White
sacados de su contexto para argumentar o para justificar su argumento, ¿no? De que la iglesia adventista era Babilonia. ¿Qué más? Muchos han recorrido este terreno y han hecho gran daño. Cuando otros comenzaron a proclamar este mensaje llenos de celo, vez tras vez se me ha mostrado que no es la verdad. Dios tiene una iglesia sobre la tierra, que es su pueblo escogido, que guarda sus mandamientos. ¿Ah? Él está dirigiendo no a retoños aislados, uno aquí y otro allá, sino a un pueblo. La verdad es un poder santificador. Acá viene la bomba, pero la iglesia militante no es todavía la iglesia triunfante. ¿Se das cuenta? Adventista del séptimo día no te hace militar en la iglesia. El verdadero pueblo de Dios son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Elena de White es clara, mira, dice todo esto, la iglesia no es Babilonia, no es Babilonia, pero ten en cuenta que la iglesia militante no es todavía la iglesia triunfante, no es todavía la iglesia triunfante. Esa palabra todavía dice que, bueno, al fin de los tiempos va a haber un pueblo que va a guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y van a ser los adventistas del séptimo día, pero los adventistas del séptimo día reales, no los nominales. Tengamos en cuenta eso. Tengamos en cuenta eso. Vamos a otro libro que se llama, esto ya los he compartido, este libro que se llama The Ellen White Enciclopedia, ¿no? Que lo ha escrito Dennis Fortin y Jerry Moon. Y vamos al capítulo que se titula, ¿no? La sección biográfica S, página 797. Vamos a seguir viendo qué es lo que dice. Stanton fue secretario de la Montana Tract Society en 1892 para promover el trabajo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así, Stanton colaboraba con la iglesia, apoyaba. Stanton ofreció donar alrededor de $40,000 a la iglesia en aquellos tiempos. $40,000 en aquellos. Bueno, ahorita $40,000 es un montón de dinero. Imagínense donar $40,000 en aquellos tiempos, ¿no? En el siglo XIX, imagínense, era un montón de dinero. Un montón de dinero. Mira, el señor Stanton era un hombre que tenía dinero y donó. Pero al estar insatisfecho con ciertas decisiones tomadas, desarrolló una actitud crítica hacia la iglesia y su ministerio. Esto lo llevó a propagar un mensaje de juicio contra la iglesia. La nueva luz de su mensaje de juicio se difundió rápidamente. Después de que Stanton renunció a su cargo, ya no era secretario de la Montana Tract Society, y por un corto tiempo, Stanton abandonó su actitud crítica, dice, ¿no? No, perdón, después de que Stanton renunció a su cargo, Dan Jones, superintendente de distrito de Montana, conversó con él. Y por un corto tiempo, Stanton abandonó su actitud crítica, es decir, primero estaba en contra, luego Dan Jones habla con Stanton y de Stanton dice, bueno, ya, me voy a calmar. Sin embargo, cuando comienza a correr el tiempo, a principios de 1893, Stanton publicó un folleto de 64 páginas. O sea, Stanton publica un folleto de 64 páginas que se llamó El fuerte clamor, Babilonia ha caído, ¿no? Ha sido pesado en balanza y ha sido encontrado falto. Esto es lo que dice, pues, en inglés, ¿no? Lo estoy traduciendo. Dice, la primera parte del tratado de este folleto, vamos a ver, cuando Stanton escribe este folleto, cuáles eran los puntos que tocaba en ese folleto. Dice, la primera parte del tratado consistía en preguntas contestadas con breves citas de las escrituras y de los escritos de Ellen White. La segunda parte contenía citas más largas de Ellen White sobre la necesidad de la reforma en la iglesia. El objetivo principal del libro era que la iglesia adventista del séptimo día está espiritualmente en bancarrota. Se ha convertido en parte de Babilonia y ha caído. Apocalipsis 18. Según Ellen White, Stanton abusó de sus escritos al imprimir solo sus mensajes de reprensión, separados de las promesas de gracia y misericordia. Así concluyó que la iglesia adventista había sido rechazada por Dios y que los creyentes debían separarse de ella. El folleto se distribuyó ampliamente, se envió al extranjero y se tradujo al danés y al alemán. Uno de los seguidores de Stanton, aquí está el señor W.F. Caldwell, abandonó a su esposa y familia y se fue a Australia para promulgar allí las opiniones de Stanton. Mediante la intervención de G.B. Starr y Ellen White, Caldwell encontró el camino de regreso a la iglesia. ¿Se acuerdan que Stanton le pagó el pasaje a un señor para que vaya a Australia a promulgar su escrito? Bueno, ese señor fue Caldwell. Caldwell fue el que se fue a Australia
¿no? Stanton lo mandó. ¿Para qué? Para promulgar allí las opiniones de Stanton. Bueno, Elena de White habló con él, el señor Starr también, y Caldwell reflexionó y regresó a la iglesia, ¿no? Recuerden, hermanos, cada cosa en su contexto, en su tiempo. Cada cosa en su contexto, en su tiempo. Recuerden que en el tiempo de Elena de White, todavía Dios tenía a la iglesia adventista me refiero a la denominación como su pueblo. Bueno, pueblo entre comillas, ¿no? Porque es pueblo de Dios lo que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Pero todavía la iglesia adventista no había sido desechada. Este tema lo vamos a ampliar cuando toquemos, bueno, si Dios quiere en algún seminario futuro, cuando toquemos el tema del juicio de los vivos. Vamos a ver ahí con un escrito está cómo, cómo, cómo la vara de la denominación ha sido sacada y se lo dio a un ministerio, ¿no? Con un escrito está, obviamente. Pero en la época de Elena de White todavía tenían oportunidad. Sigamos. Elena de White estaba en Australia cuando Stanton publicó su libro. El 22 de marzo de 1893, ella le escribió una carta que luego se publicó como un artículo de 4 partes en la Review and Herald el 22 de agosto al 12 de septiembre de 1893. Bueno, esto está en la Review and Herald también esta historia. Ella le dijo a Stanton que había sido engañado por el diablo y que la iglesia adventista del séptimo día no era Babilonia. Reconoció que la iglesia todavía es la iglesia militante, aún no triunfante, y que contenía cizaña y trigo. La militante no es la triunfante. Pero la Babilonia descrita en la Biblia fomenta doctrinas venenosas, tales como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los malvados, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y la defensa y exaltación del primer día de la semana anterior al día santo y santificado de Dios. Todo esto es lo que Babilonia predica, ¿no? Además, reprendió a Stanton por retener el diezmo en contradicción con Malaquías 3, ya no daba diezmo, y fijar una fecha para la segunda venida de Cristo. Esta respuesta decidida puso fin al movimiento Stanton. Stanton, aparte de todo lo que decía, fijó una fecha para la segunda venida de Cristo. Interesante. Miren, dice que las doctrinas de Babilonia son doctrinas venenosas, porque ellos creen en la inmortalidad del alma, que el infierno es eterno, creen que Cristo existió recién cuando María dio a luz, ¿no? Exaltan el domingo. Y todo esto, hermanos, todo esto al final la denominación lo va a aceptar. Y la cereza, el pastel va a ser cuando acepten la ley dominical. Esos son los pasos para la apostasía omega. Elena de White lo dejó bien escrito. Bueno, en algún momento tocaremos ese tema, ¿no? Pero hay que concentrarnos en esto. Stanton estaba fijando una fecha para la segunda venida de Cristo. Bueno, ya vamos a terminar la clase, una clase muy rápida también, ¿no? ¿Por qué engañó Satanás a Stanton en elegir el año de 1893 para llamar a la iglesia adventista del séptimo día y promover Babilonia y promover el regreso de Cristo para ese tiempo? Una de las razones es que Stanton estaba engañado en creer que, como llevó 49 años literales para edificar el templo de Dios, después que fue destruido antiguamente, así que llevaría otros 49 años literales para formar el templo de Dios. ¿Qué es lo que dice Daniel 9:25? Conoce y entiende que desde que salga la orden de restaurar, reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. 7 por 7, 49, ¿no? Más 62 semanas. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. Por lo tanto, como 7 semanas de años equivalen a 49 años, ¿no? Literales, Stanton hizo el siguiente cálculo. 1844 más 49 años. ¿De dónde saca estos 49 años? De las 7 semanas de Daniel 9:25. ¿A qué es igual? A 1893. Por lo tanto, Stanton decía que Cristo viene en 1893 porque estaba alargando la profecía de los 2300 días. ¿Por qué alargando? Porque la profecía terminó en 1844 y Stanton estaba añadiendo 49 años más y te daba 1893. Por lo tanto, Stanton estaba o seguía alargando la profecía de los 2300 días como lo hicieron tantas personas. Ya tenemos visto el caso de Joseph Bates,
Hemos visto el caso de Stephen Smith y Jonathan Cumming. Hemos visto el caso la semana pasada de la familia Garnire. Ahora estamos viendo el caso de Stanton. Varias personas añadían años o movían el calendario, perdón, la cronología de los 2300 años de tal manera que lo hacían prolongar para un tiempo futuro después de 1844. Y Elena de White les dijo, no, la profecía de los 2300 años ya se cumplió en 1844 y no tienes por qué estar alargando esa profecía. Y era Stanton lo que estaba haciendo. Hasta aquí, hermanos. ¿Han entendido? ¿Está claro? ¿Alguna duda que tengan? No. Yo, ¿cuál exactamente es donde ella escribe para este señor? Perdona si es que me lo brinqué por ahí. Sí, ¿Cuál es en las primeras diapositivas hemos explicado que Stanton estaba poniendo fecha para el año 1893. ¿Eso es tu pregunta, hermana? No, ¿en cuál citas y en mensajes selectos o en cuál de las citas de Elena White fue que lo dijo? Que ella le dirige exactamente a Stanton. Ah, si no me equivoco es en no, Testimonios para los Ministros. Hay un libro que se llama Testimonios para los Ministros. Testimonios para los Sí, pero ministros. todavía no llegamos allá. Ahorita vamos a llegar allá. Ay, Sí, creí como te sí. estabas despidiendo, digo yo, me falta. No, no, Ok, no, falta sorry. todavía, todavía. Bueno. Sí. Sorry, Pe- sorry. Sí, sí, pero bueno, es claro que así como yo te he dicho que está en testimonio para los ministros también, es bueno que lo tengamos en la mente en qué libros están estas citas, ¿no? Porque ya Ujú. sabes ya más o menos de qué libros se han sacado, lo que nosotros estamos haciendo es explicar todo esto en su contexto, porque hemos visto que en los libros no está todo el contexto. Ah, es más, en los libros muchas veces no ponen el nombre de la persona. ¿Se acuerdan que una vez decía hermano D, hermano F y no decían el nombre, ¿no? Eso. Entonces, acá ya estamos viendo todo el nombre y todo. Entonces, Stanton decía que Cristo venía en 1893, ¿ok? Basado en la profecía de los 2300 días y en las 7 semanas de Daniel 9:25. Estaba alargando esta profecía. Bueno, sigamos. Y aquí está lo que preguntaba la hermana Seña. Cita 10 dice, estamos cerca del fin, pero si usted o algún otro hombre es seducido por el enemigo e inducido a fijar la fecha de la venida de Cristo, estará haciendo la misma obra que ha producido la ruina de las almas de aquellos que le hicieron en lo pasado. Testimonio para los ministros, bueno, la edición que salió en 1979, ¿no? Pero está en este libro. ¿A quién le dice esta cita? A Stanton. Pero si usted o algún otro hombre, si usted, ¿a quién eres si usted? Stanton. O algún otro hombre, claro, algún otro hombre de nuestra generación, no, algún otro hombre de la época de Stanton, porque Stanton estaba liderando un movimiento, no era él solo, también estaba Caldwell, estaban otras personas que estaban apoyando lo que decía Stanton, ¿se acuerdan? Entonces, esta cita fue dirigida para Stanton y para las personas que estaban en esa época poniendo fechas para el regreso de Cristo. Cita basada en la profecía de los 2300 años, obviamente. Cita 11 dice, si usted lleva el yugo de Cristo, si soporta su carga, verá que hay mucho que hacer en armonía con los siervos de Dios en la obra de predicar a Cristo y a Cristo crucificado. ¿Qué significa predicar a Cristo y a Cristo crucificado? ¿Qué significa? Justificación por la fe, es el centro del mensaje. Justificación por la fe, predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Recuerden, recuerden lo que les he dicho al principio. Recuerden la conferencia de Minneapolis de 1888. Alonso Jones y E.J. Wagoner predicaron el tema de la justificación por la fe en 1888 en la conferencia de Minneapolis. Aceptó la denominación, aceptó esos puntos que habían presentado Jones y Wagoner. No aceptaron No. todos los puntos, no lo aceptaron. Por lo tanto, era necesario seguir predicando ese tema. Antes de poner una fecha, era necesario tener bien en claro el tema de la justificación por la fe. Incluso hoy en día, se podría decir de que, bueno, hablando en la mayoría de casos, muchas personas dentro de la denominación, incluso la misma denominación, no la tiene clara el tema de la justificación por la fe. Se han dado cuenta por los libros, los folletos de escuela sabática, incluso se ha tocado el tema de la naturaleza de Cristo, ¿no? Y lo han abarcado de una manera errónea. Entonces,
Miren, en la época de Elena de White, si ahorita no lo tienen claro, imagínate en la época de Elena de White, todavía no tenían clara. Se tocaba seguir predicando el tema de la justificación por la fe, tal como debe ser. ¿Ah? Entonces, antes de estar poniendo fechas, era necesario predicar esos temas todavía. Pero cualquiera que empiece a proclamar un mensaje para anunciar la hora, el día o el año de la aparición de Cristo, por eso es que estas citas muchas veces nos lo muestran a nosotros, para decir, ve, no puedes poner el año. Ha tomado sobre sí un yugo y está proclamando un mensaje que el Señor nunca le ha dado. Pero la cita comienza, si usted, ¿no? Si usted, o sea, ¿quién se lo dice? A Stanton, ¿no? Entonces, por lo tanto, en la época de Stanton, todavía la gente no tenía la luz de cuándo Cristo vendría por segunda vez. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenían bien en claro el tema de las Sábado. doctrinas, el sábado, la justificación por la fe, o sea, habían cosas todavía que necesitaba establecerse para que poder cada vez en su tiempo. Y la siguiente clase, que es la última clase sobre este tema de las citas de Elena de White en su contexto de no poner fechas, vamos a ver qué es lo que dice Elena de White con respecto a estos escritos, a estos testimonios, a estas citas que les ha dirigido a esas personas. ¿Sabes qué dice Elena de White? Estas citas se los he dirigido a estas personas, no a la última generación. Así que son citas que son muy reveladoras y bueno, pero lo vamos a ver la siguiente clase, es la última ya. Y esta también se encuentra el testimonio para los ministros 1979, ¿no? Bueno, esta cita está ahí, pero no te mostraron todo el contexto, qué es lo que Stanton estaba haciendo. ¿Está claro, mis hermanos? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, claro. Sí, Dale, hermano. dale. Sí, claro. Conclusión. Las citas antes mencionadas estaban dirigidas para A.W. Stanton, que señalaba qué cosa, que Cristo vendría en 1893. Claro, y para esas personas también que ponían fecha para el año 1893. Bueno, hermanos, eso es todo por hoy. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? Para terminar la clase con una oración entonces, ¿ok? Sí, gracias, hermano. Dale, vamos a Gracias. orar entonces, ¿ya? Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por este día. De nuevo te damos gracias por la clase que nos das, por guiarnos con tu Espíritu Santo para poder comprender este maravilloso tema. Ya vamos a cerrar este ciclo de esta primera fase del seminario, Señor, en el que estamos exponiendo las citas en contexto en la que la hermana White hablaba sobre no poner fechas para el regreso de Cristo. Todas esas citas explicadas en su contexto, Señor, tienen sentido y cuadran perfectamente. Así que te pido que por favor sigas ayudándonos, danos sabiduría e inteligencia para poder seguir comprendiendo este tema más a fondo y poder predicarlo también y ser luces para otras personas. También te pido que guíes la mente de los hermanos que están viendo este seminario, tanto los que están presentes el día de hoy, como los que van a ver luego por el canal de YouTube. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.